Y para poder entrar a la palabra de Dios, encomendémonos a Él, ¿verdad? Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo hermoso, gracias por el ejemplo que nos das de jóvenes queriendo llegar a lugares inimaginables, Señor, a lugares que nosotros no podríamos pensar que tú puedes abrir puertas de oportunidades para llegar. Gracias por esos corazones, gracias por esa inspiración. No para tal vez ir a otro país, sino para ir a los lugares más cercanos a nuestras familias, a nuestros trabajos, a esos lugares donde también necesitan tu palabra, Dios. Que por medio de tu palabra en esta mañana seamos edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de disciplinas espirituales. John dio la introducción la semana anterior acerca de lo que son nuestras disciplinas espirituales y de lo que queremos revisar. Y una de esas disciplinas de las que queremos revisar, de las que queremos vivir, porque parte de esta serie es como lo que decía antes: vivan, sigan a Jesús. Queremos vivir a Jesús, queremos seguir a Jesús, queremos ser como Jesús en cuanto a sus disciplinas. No es que queremos ser un Dios, queremos cumplir, hacer aquellas disciplinas espirituales que Jesucristo también realizaba y traer un fruto maravilloso, y de una u otra manera es lo que Jesús también nos dijo que lo hagamos. Así que continuamos con nuestra serie y vamos a tomar la primera disciplina, que se llama la meditación. Y lo primero que te viene a la mente, me imagino que es algo así. Meditación, con nuestras manitos ahí sentados, cruzando nuestras piernas. Hoy no es una clase de yoga. Hoy no vamos a practicar yoga, ni en las casas vamos a practicar algo de yoga. Porque cuando escuchamos esta palabra meditación es lo primero que nuestra mente relaciona. Una posición de manos, de pie, de cuerpo. Esta posición mayormente la conocen como la flor de loto, donde están cruzadas sus piernas. Tampoco tiene que ver con poner nuestra mente en blanco. ¿Quién ha logrado poner su mente en blanco? No es tampoco la pronunciación de mantras. ¿Sí saben lo que son mantras? ¿Han escuchado? Los mantras en el hinduismo o el budismo son sílabas, palabras o frases sagradas de un lenguaje sánscrito que se llama, que se recitan en un culto o en una práctica individual para invocar a la divinidad en la cual se supone que ellos creen, o como un apoyo para la meditación que están realizando. Un ejemplo del mantra más conocido es el Om. Om, Om, un platillito sonando en el fondo. Ya, ese es un mantra, el más básico que ellos usan. Y así hay diferentes en donde aplican y utilizan, ya sea en el culto o en su meditación, para utilizarlo como un apoyo. Pero no creo que es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar sobre la meditación, ¿verdad? Tiene que ver con posturas, tiene que ver con frases o mantras que están relacionadas, tiene que ver con que mi mente esté vacía o mi mente esté en blanco. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El salmista, en el Salmo 1, del 1 al 2, dice: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, ¿qué dice ahí? Medita de día y de noche. ¿Le imaginamos a este salmista ahí haciendo esta posición, meditando en la palabra de Dios? Yo no creo. Día y noche. Medita día y noche. ¿En qué estaba meditando? En la palabra de Dios, en la ley del Señor, dice. Él sabía lo importante que era eso, al punto que dice: me deleito en tu palabra, y por
eso quiero estar meditando en tu palabra. En la ley, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Dios, en las instrucciones de Dios. El salmista sabía que esto era importante y lo hacía día y noche. Una vida que agrada a Dios no es una serie de actos religiosos o de deberes religiosos. Tenemos una sola cosa que experimentar en nuestra vida: la relación y la intimidad con Dios. Y para comprender de mejor manera acerca de esto de la meditación o de meditar, veamos conceptos que de una u otra manera nos han confundido o conceptos errados sobre la meditación. La meditación oriental, como decía anteriormente, tiene un fin o objetivo como de cierta manera de vaciar nuestra mente, de desocupar nuestra mente. Y la meditación cristiana no está relacionada a un intento de desocupar o vaciar nuestra mente, sino de llevar nuestra mente ¿a quién? A Cristo. De enfocar nuestra atención y nuestros pensamientos ¿a quién? Entonces no se trata de vaciar, más bien se trata de llenar. Se trata de enfocar a Él. Porque aquí van a pasar muchas cosas. Y no vamos a poder vaciar, pero sí vamos a poder dirigir nuestro enfoque, nuestra atención, todo de nosotros hacia Él. La meditación en el contexto bíblico y cristiano tiene el significado de ser un objeto de atención, de interés, de interesarnos, de ocuparnos la mente en Cristo, de ocupar nuestra mente en Dios. La meditación oriental tiene que ver con el desprendimiento como una meta, como un escape de cierta manera a una realidad de la que puede estar experimentando o viviendo. Un autor dice de un escape de esta rueda miserable de la cual está viviendo. Pero no hay un Dios al cual unirse, no hay un Dios al cual oír, no hay un Dios al cual voy a recibir. Porque por más que invoque, por más que pasen horas, años, no van a poder escuchar a un Dios que está muerto. Hay una canción de Redimidos y discúlpeme, no puedo rapear. No sé cómo alcanzo a cantar y entonar un poco las canciones. Y no voy a poder rapear esta parte. Pero hay una canción en Redimidos donde habla un poco de esta parte que me gusta muchísimo, en la cual dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que no haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Jesús hizo en mi ser. Jamás podrán lograr lo que yo en Él ahora yo creo. Por más que hablen a un Dios que está muerto, no van a tener respuesta. Por más que pasen horas intentando, no lo van a poder lograr. Richard Foster dice: el desprendimiento no es suficiente. Debemos pasar a la adhesión. El desprendimiento de la confusión que está alrededor de nosotros es para tener una adhesión más fuerte a Dios. Es decir, si en mi vida hay algo de caos, desprenderme un poco de esto, es para irme hacia quién? Hacia Dios. Para hacer una adhesión, una relación más fuerte con Dios. La meditación cristiana nos conduce a una integridad interna necesaria para entregarnos a Dios libremente. Nos desprendemos, pero para adherirnos a Dios. Otro error común que cometemos es que nos anticipamos a pensar que la meditación es difícil. ¿Y ahora qué hará este salmista para poder decir todo esto y para vivir y experimentar lo que está diciendo?
No necesitamos ningunos dones especiales. No necesitamos años en Dios para que podamos disfrutar de la meditación en la presencia o en esta intimidad con Dios. Lo único que necesitamos es hacer una disciplina, ejercitar esta práctica en nuestras vidas de ir a esta intimidad con Dios para escuchar su voz. Ya Dios ha puesto todo lo necesario en nosotros para poder escuchar su voz. Porque en el momento que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a hablar toda la verdad. En Mateo 6, en la Escritura, en el verso 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es como la oración. Cerrar la puerta, cerrar aquellos distractores que están a nuestro alrededor, quizás cerrando nuestros ojos, estando en un lugar tranquilo, en un lugar calmado, en un lugar íntimo, donde podemos tener esa intimidad, o desarrollar esa intimidad con Dios. Estar quietos en un lugar, en cualquier lugar y en cualquier momento. Cerrar nuestro aposento, cerrar toda distracción y enfocarnos en Él, buscar de Él, deleitarnos de Él, como dice el salmista que se deleita en su palabra. Ahora podemos deleitarnos porque la palabra se hizo carne. Podemos deleitarnos en Jesús. Y Jesús hacía eso. Jesús se apartaba y buscaba un lugar íntimo, un lugar privado para compartir con quién. Con su Padre. Él dejaba todo lo que estaba ahí para tener un momento de intimidad con Dios. A veces dejaba a sus discípulos para poder estar con su Padre. A veces tenía que apartarse de las multitudes para poder estar con su Padre. Porque él sabía lo importante que era desarrollar esta intimidad y mantener esta disciplina de una intimidad con Dios. De estar en su presencia. No tiene nada que ver con posturas, no tiene que ver con mantras, con dejar nuestra mente vacía. Y Jesús justamente dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿En qué momento entonces estaba recibiendo de su Padre todo esto? En ese momento de intimidad, en ese momento en el que él estaba meditando en Dios Padre, en el cual estaba en una relación donde estaba poniendo toda su atención, todo su corazón al Padre. Otra postura de la meditación es que tiene beneficios. Y sí tiene beneficios para la salud. De cierta manera, esto sí es cierto. Muchos estudios científicos han demostrado que minutos al día de meditación oriental, para ponerlo de esa manera, ha generado ciertos beneficios en el estrés, ansiedad, depresión, temas inmunológicos, sobre concentración y atención, sobre tensión en la presión, tensiones musculares. Sí, es cierto. Pero solo estamos trabajando en el carapacho. Solo estamos trabajando en esto, en el cuerpo, en lo físico. ¿Y qué de lo espiritual? Así como el ayuno sin Dios es una dieta, una meditación sin Dios, ¿a dónde nos va a llevar? A una buena salud, a un buen carapacho por fuera. Ahí es cuando Jesucristo dijo: sepulcros blanqueados, porque por dentro algo no está bien. Entonces nuestra meditación, de una u otra manera, sí va a producir un beneficio, pero no es un beneficio físico únicamente, es un beneficio espiritual, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y aquí es donde quiero ir al siguiente punto. Porque ahora que ya comprendemos sobre el contexto bíblico de la meditación y lo que no es,
El resultado de nuestro encuentro con Dios, que es la meditación, es un encuentro con Dios, con un Dios vivo, va a traer vida. Si me encuentro con un Dios vivo, esto va a traer vida, va a producir un cambio en mi vida, en mi mente, en mi corazón y en mi acción. El resultado de un encuentro con Dios va a ser un cambio de nuestro ser. Nuestra motivación esencial no debe ser el cambio o el fruto, el resultado. La motivación debe ser el encuentro justamente que quiero tener con mi Dios, que es algo tan íntimo, tan especial, que mi Dios, como cantábamos, Él es único, es incomparable, no hay nadie como Él. Y eso es lo que me motiva a tener ese encuentro con Él, a tener esa meditación de pasar tiempo con Él, de encontrarme con Él. Y el arrepentimiento y la obediencia son características que son esenciales para esta meditación. Veamos lo que dice el salmista en el capítulo 119, versos 97, 101 y 102. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Qué le motiva a este salmista estar en su ley? El amor. No está buscando el fruto, no está buscando lo que va a traer eso. Está ahí por amor. Cuando yo voy a este encuentro íntimo, a esta meditación con Dios, es por amor. No es por lo que me puede dar, los beneficios que me da. Todo el día medito en ella. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. Ahí no hay un cambio ahí. Hay un cambio en su acción. Estaba tomando un camino, pero se desvió. ¿Cuántos de nosotros hemos estado luchando con tantas cosas de nuestras vidas, en el día a día, ya sea en el carácter, con adicciones, con enfermedades, etcétera, etcétera? Y queremos un cambio para nuestras vidas. El encuentro con Dios, esta meditación en su palabra, en quién es Él, va a producir un cambio de nuestra senda, de nuestro camino. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Entonces, en esta meditación también soy instruido por medio de Dios. Puedo escuchar su voz. Es para escuchar su voz y para obedecer a su voz. La meditación cristiana, en términos simples, es un encuentro con Dios para desarrollar esa capacidad de oír a Dios y de obedecer a su palabra. No hay magia, no hay posturas, no hay manos, no hay mantras, mentes en blanco. Es una acción contemplativa, de contemplar de quién es Dios, de estar en su presencia, dejando todo al lado para escuchar su voz y pensar en su voluntad para mi vida. La verdad es que el gran Dios del universo, el creador de todas las cosas, quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere un tiempo con nosotros. Quiere una cita íntima y profunda contigo. Esto es amor. Y por amor quiero estar ahí. Por amor quiero estar ahí en su presencia, meditando en su voluntad, buscándolo a Él. Si recordamos en Génesis, en el jardín de Edén, Adán y Eva hablaban con Dios y hablaban de una manera muy natural, ¿no? Natural y libre. Había una comunión entre el hombre y Dios tan natural y tan íntima. A causa del pecado, esa comunión se vio afectada. Aún así, Dios siguió hablando a Adán en medio de su pecado. Dios siempre nos sigue buscando para tener esa cita, para tener ese encuentro, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestra rebeldía. Él jamás nos va a dejar y jamás va a renunciar por nosotros. Y eso es lo que me motiva a estar ahí en su presencia, buscándolo a Él. Dios siempre sigue buscando a hijos rebeldes. Dios sigue hablando a sus hijos
aún en medio de nuestra rebeldía, Él sigue anhelando esa intimidad con nosotros. Isaías 6, versículos del 7 al 8. Con Él tocó mi boca. Dice que prendieron un carbón. Y dice que con este carbón lo pusieron en su boca. Dice, con Él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y así como dice en Isaías, perdonados nuestros pecados, oímos la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios gracias a su sacrificio que Él hizo en la cruz. No es por algo que nosotros hayamos hecho. Él mismo murió en la cruz y Él mismo nos está hablando hoy. La pregunta sería: ¿cómo están nuestros oídos? ¿O qué nos está distrayendo de su voz? No sé si les ha pasado en diferentes reuniones cuando hay diferentes voces, al menos cuando te sientas justo en la mitad, dices: y ahora no sé si prestas atención a la conversación de la izquierda o prestas atención a la conversación de la izquierda. Tú estás en esta, estás en la otra, pero no sabes, pero no estás completa en ninguna de las dos conversaciones, ¿no? Entonces, ¿a quién estás escuchando hoy? ¿Qué voz estás siguiendo hoy? En medio de un ministerio muy activo y ocupado, Jesús tenía ese hábito de retirarse y de escuchar a su Padre. Lo hacía no solo para tener un tiempo de descanso. ¿Qué hacía Jesús todas esas veces en esas colinas desiertas? Buscaba a su Padre. Buscaba un momento para escuchar a Dios Padre, y Él estaba en esa comunión con Él. Y Jesús nos está llamando a hacer eso también. Parte de esas disciplinas que son relevantes y que son importantes en nuestras vidas para producir ese cambio que necesitamos, para mejorar esa relación con Dios. Jesús citó en algunas ocasiones, y quiero tomar los que están en Juan 5:30. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según lo que oigo. Juan 14:10, las palabras que yo les comunico, les he dado como cosa mía, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí y el que realiza sus obras. ¿Y quién está en nosotros? Cristo, Dios, Espíritu Santo. Él en nosotros. Él está vivo en nosotros y produce vida en nosotros. Pero si estamos haciendo cosas como una ayuda, como una meditación sin Dios, eso va a estar hueco, eso va a estar vacío. No va a producir un fruto. Cuando Jesús les dijo: permanezcan en mí, porque sin mí, ¿qué decía la Escritura en Juan 15? No está citada aquí. Porque lejos de mí, nada es nada. 15:5. Nada. Jesús sabía que permanecer en su Padre era importante. Jesús transmite a sus discípulos que permanecer en Él es importante. Entonces la meditación es permanecer en Él, permanecer en su presencia, teniendo hambre, teniendo ganas, teniendo un deleite de estar en su presencia, por amor, porque Él nos amó primero, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos escuchar su voz y cambiemos nuestra senda de un camino de mal a un camino de bien. ¿Tú quieres eso para tu vida? Yo quiero eso para mi vida. Y esa disciplina es esencial para nosotros como creyentes.
Entonces la meditación bíblica cristiana es entrar en esta presencia de Dios, de escuchar su voz, para que seamos guiados, para que seamos cambiados de pensamiento, corazón y acción. El fruto de la meditación va a ser la obediencia. Su voz no va a ser diferente a su palabra. Su voz no va a decir, ya, no le perdones a tu esposa, tantas cosas que te ha hecho, ya, no le perdones. Esa es la voz de Dios. Pero esa voz sí pasa acá, ¿no es cierto? A veces sí viene. Ya, nada, ya. Ahí se quedan en esa iglesia. No me ha parado bola por mucho tiempo. Ay, me voy. Esa es la voz de Dios. No, la voz de Dios no va a contradecir jamás con su palabra. Quiero citar una escritura que me gusta muchísimo, que está en Primera de Samuel. Lo voy a citar todo porque es importante. Está en Primera de Samuel 3, del 1 al 11. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Escaseaba en aquellos días la palabra del Señor y no había visiones. Yo quiero tener visiones, yo quiero tener esa palabra que tú tienes. A veces escasea porque no estamos permaneciendo en él. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Él fue y se acostó y el Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Elí le volvió a responder, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Samuel estaba confundido pensando que Elí era el que le estaba llamando. E iba donde Elí, dice, Señor, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, anda a acostarte. Me imagino Samuel dice, yo estaré loco. Lo estoy escuchando, estoy acudiendo a ese llamado. Anda a acostarte. Pero ya la tercera vez Elí le dice, y comprendió que era el Señor. Entonces, dice, le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que lo oiga. ¡Wow! ¿Qué te parece si tomamos esa misma acción, esa misma actitud de Samuel? Que cuando vamos a su presencia, decimos, habla al Señor, que tu siervo escucha. Porque muchas veces estamos hablando en un monólogo. Señor, ayúdame con esto. Señor, que esto me preocupa. Señor, Señor. Gracias, Señor, nos vemos. ¿Y en qué momento tu siervo escucha? ¿En qué momento estás escuchando la voz de Dios? ¿En qué momento estás deteniendo esta rueda tan acelerada de tu vida para escuchar la voz de Dios? Habla, que tu siervo escucha. Ese debería ser el corazón que tenemos en medio de esta contemplación, en medio de buscar de Dios, porque queremos escuchar su voz. Porque en aquellos tiempos escaseaba la palabra y no había visiones. Cuando estamos faltos de palabra, cuando estamos faltos de visiones, ¿de qué estamos faltos? De estar en su presencia, de estar buscándole a Él. Hoy vimos a personajes como Isaías, Samuel, a nuestro Señor Jesucristo,
que escuchaban la voz de Dios y obedecían. Son personas que vivían muy de cerca el corazón de Dios. Dios les habla no porque tuvieran capacidades especiales, sino porque estaban dispuestos a escuchar. Porque paró de escuchar la conversación de la izquierda y empezó a escuchar la conversación de la derecha. La meditación es acercarnos al corazón de Dios. Es para que nuestro mundo se pueda detener un poco, para mejorar esta intimidad y esta relación con Él, porque Él es importante, porque Él es todo, Él es único, incomparable, no hay nadie como tú, eres mi vida. Estamos dando nuestra vida, estamos dando 10, 20 minutos para escuchar su voz. Eres mi vida. Que el Espíritu Santo nos exhorte y nos haga comer esta palabra, para que podamos mirar lo relevante y lo importante que es estar en su presencia. Estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a acercarnos al corazón de Dios. En este momento, por ejemplo, yo no puedo escuchar el corazón de mi hijo. Sé que tiene un corazón, sé que está latiendo, pero estando a esta distancia yo puedo escuchar su corazón. Puedo saber cómo está su corazón. Tengo que acercarme lo más profundo, lo más íntimo, y hasta poner mi oreja en su corazón para poder escuchar su corazón. Esa es la meditación. Es acercarme al corazón de Dios para poder escuchar. Hay un doctor que generó un método, el doctor Timothy. Él dice, la voz no produce lo que el oído no oye. La voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. ¿Cómo puedo hablar palabras de vida si no escucho el corazón de Dios? ¿Cómo puedo restaurar el corazón de mi esposa, de mi hijo, de alguna otra persona si no escucho la voz de Dios? ¿Qué palabras van a salir de mí si no estoy cerca del corazón de Dios? Solo lo que el oído espiritual escuche en el corazón de Dios puede ser transmitido por medio de nosotros. Acercarnos al corazón de Dios para estar en su presencia. Voy a cerrar con esto. ¿Sabes por qué conozco tanto esto del yoga? Adivinen qué hacía antes de llegar a Jesús. Sí, en el momento oscuro de mi vida, me fui a un lugar de yoga. Recuerdo tan claramente cuando me recibían y me decían, bueno, ¿y usted por qué viene acá? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Hicieron poner un papelito. Recuerdo tan quebrantado mi vida y tan caótica que estaba mi vida. No había mayor cosa que busco paz. Fin, decía, estaré mal, tan poquito que estaré poniendo aquí. Busco paz. Tal vez encontré paz momentánea, temporal, esporádica, pero algo seguía faltando. Nada de eso estaba llenando mi vida y mi corazón. Nada. Sí me relajé. Sí me relajé. Pero no cambió mi vida. No cambió ni mi mente, ni mi corazón, ni mi acción. No cambió nada. Con todas esas imágenes llenas ahí, practicando todos estos mantras, todas estas posturas, tan difícil para mí como levantar la pierna, decía, esta vaina no es para mí. Pero bueno, practicando, pero igual vacío. Hasta que tuve el encuentro con Jesús.
Y eso sí cambia toda la vida. Esa gana y esa hambre de estar en su presencia, de estar ahí en su lugar, solo un corazón dispuesto es lo que hace que puedas escuchar a un corazón latiente de Dios. Pongámonos de pie. Yo quiero pedir que el Espíritu Santo en este tiempo sea prendiendo esa llama en sus corazones para ir al corazón de Dios.